Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a este último House View del año. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con Martín Polo y con Sergio González el resumen de lo que fue el 2024, un año lleno de desafíos que arrancó con bastante incertidumbre y se fue acomodando durante el año. Y viendo qué esperamos para el 2025. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día Nico, buen día Sergio, buenos días a todos. Sí, así es, Nico, fin de año, un poco balancear, ver qué nos puede deparar el 25, así que bueno, aquí estamos nuevamente. Nico, Martín, gracias por el espacio de vuelta. Sí, un año, la verdad que yo voy a anticipar lo que voy a contar, un poco prácticamente irrepetible en términos de rendimientos, pero con mucha tela para cortar y de conclusiones y también anticipándonos para lo que viene. Bueno, buenísimo. Martín, ¿te parece que vayamos con la metodología habitual? Haces vos la presentación, después resumimos y pasamos a Sergio. Exacto, bueno, genial, Nico. Bueno, así es, arrancamos un poco viendo esta especie de balance que queremos hacer de este 2024, no tanto por, digamos, no solo ponemos los logros por cosas que nos pueden ir sacando volatilidad a la hora de plantear los escenarios para el 2025. Esa es un poco la idea, en qué cosas podemos estar un poquito más relajados y en qué cosas nos vamos a empezar a preocupar u ocupar de cara a 2025 y ver ahí qué carteras de inversión vamos a empezar a sugerir o modificar en caso que sea necesario de acuerdo a lo que venimos mostrando. Para arrancar y un poco esta entrada en calor que venimos haciendo en los últimos meses, es ver qué nos está mostrando este semáforo, ¿no? Este semáforo, este termómetro más o menos que quisimos armar. Es una idea de esto, fíjate que a lo largo del año este fue cambiando de color, tuvo algunas, al principio de año había algunas más teñido de rojo, después se fue teñiendo de amarillo y hoy afortunadamente estamos terminando el año con prácticamente todo verde, verdolaga, y lo que no está verde está bastante cerca de serlo, porque las variables en las cuales nos preocupaban han mejorado mucho en este último trimestre sobre todo. En principio, lo clave, lo más verde de todo, si quieren, es obviamente la situación fiscal. Tenemos el dato fiscal que salió ayer de noviembre, la verdad, nuevamente cumplió con las expectativas, incluso las superó. El gobierno hizo una enorme tarea de disciplina fiscal, los resultados fueron contundentes, es si quieren donde mejor nota le ponemos al gobierno. También tenemos, bueno, acá la brecha, si vemos los últimos días, un poquito volvió a ser noticia por el repunte que tenemos, que tuvo, pero cuando vemos la película entera es una brecha que ha sido un logro del gobierno, o el gobierno logró disciplinar al mercado cambiario, la brecha se derrumbó, está en los niveles más bajos de la gestión Milei, así que bueno, es una cuestión, la verdad que lo destacamos como algo positivo. También tuvimos afortunadamente el dato de inflación que se convirtió también, entró al terreno verde con la inflación de noviembre que también vino por debajo de las expectativas, dio un 2,4, ahora vamos a ver un poco también por qué dio ese 2,4, por qué es positivo, más allá del dato, bueno, porque vino por debajo de lo esperado. Tenemos algunas cosas a monitorear de cara a fin de año, pero en caso de que ocurra algo, no va a ser algo tan, digamos, que complique mucho el panorama. Es decir, no vemos que la inflación salga de este terreno verde, quizás puede estar un poquito amarillo en cuanto a la expectativa, pero está bajo control, ¿no? También tenemos datos, afortunadamente también la actividad económica, en los últimos datos del tercer trimestre, que es algo que veníamos esperando por todas las modificaciones que viene haciendo el EMAE. Bueno, la verdad que cada vez que el INDEC corrige los datos, los corrige a favor. Veremos ahí qué interpelación podemos hacer a los datos, pero a lo concreto la actividad en el tercer trimestre tuvo un fuerte repunte, uno de los mejores repuntes. Tendríamos que irnos a la pandemia como para ver una tasa de crecimiento trimestral tan alta. Vamos a ver ahí cuáles fueron los motivos. También tenemos una situación política también que acompañó al gobierno, esto prácticamente todo el año estuvo en verde, al menos lo que así marcan las encuestas, con una muy buena aceptación de la imagen presidencial o de la confianza en el gobierno, también mejora la confianza del consumidor. Así que bueno, eso es un activo que tiene el gobierno, pero bueno, estamos en Argentina y esto es, obviamente lo tenemos que ir monitoreando, porque el gobierno también está apuntando a una estrategia de polarización con el kirchnerismo, que bueno, vamos a ver si eso no le juega una mala pasada. En el terreno menos positivo, si quieren, algo que venimos
También destacando a lo largo de todo el año, algo que el mercado, como siempre decimos, no lo percibe, es, bueno, la situación en las reservas internacionales, que si bien es lógico que están mejor, bueno, todavía están en terreno negativo y eso obviamente nos pone ciertas limitaciones a la hora de salir sin frazada, ¿no? Digamos, es como que con las reservas netas negativas sigue siendo una cuestión para monitorear de cerca. Por otro lado, tampoco tuvimos novedades con el control de cambios o el cepo, algo, un gustito amargo que nos deja este 2024 en cuanto a esa impronta de tener un camino más allanado, más previsibilidad en cómo va a ser el desarme del control de cambios, así que el mercado esto lo tomó por la parte buena, de decir que esto no genera volatilidad en el corto plazo, así que mientras estén los dólares para financiar los primeros 9 meses del año, el mercado aparentemente no se lo está recriminando al gobierno. Y después, por otro lado, tenemos otro sector, algo que está estable, pero no da para festejar, es la situación que con la deuda pública, en la cual, bueno, ha aumentado este año, es notable. Obviamente, parte de eso es el canje de deuda que hizo el gobierno entre el Banco Central, que fue al Tesoro, pero bueno, eso se pagan intereses sobre eso, más allá de que en las cuentas públicas los flujos mensuales no aparezcan por esta famosa capitalización de intereses. A nosotros nos parece que eso es algo que debería incluirse o por lo menos saber que existen y obviamente hay que tenerlos en el mapa. Así que ese, si quieren, es como el resumen. Terminamos, mejor no podríamos esperar este semáforo para este cierre del año. Así que ahora vamos a ver, enumerar los logros que tuvimos en este 2024 a modo de títulos. Después vamos a ir profundizando y ver también cuáles son los desafíos que vamos a encarar a partir de dentro de 2 semanas, ¿no? En primer lugar, como les dije, el logro del 2024 fue haber logrado un superávit fiscal primario. Vamos a ver cómo termina. El gobierno ayer también alertó que diciembre va a ser negativo, como suelen ser todos los diciembres, pero eso aparentemente no le va a costar al gobierno mostrar este superávit primario de en torno, va a ser más o menos del 2,5 puntos, veremos ahí cómo cierra, pero lo cierto es que el gobierno cumplió su promesa de equilibrio fiscal. El logro también va a ser el proceso de desinflación que tuvo Argentina. Recuerden, tuvimos allá por diciembre de 2025 un poco ahí mezclado entre la devaluación de Caputo y también todo lo que había sido la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, teníamos inflación del 25% mensual, ahora estamos a 1/10 de esa inflación, al 2,5 más o menos es lo que estamos terminando el año, un poquito más arriba. Tuvimos estabilidad cambiaria, tuvimos recuperación del crédito al sector privado. La recesión fue, la verdad, le hizo precio. Después vamos a ver un poquito más en detalle por qué le hizo precio, pero obviamente si uno analiza lo que esperaba uno de contracción del PBI, esto se fue corrigiendo, una caída más moderada. Eso hace que esta recesión no sea de las más graves de la historia, digamos, dado que estamos en esta impronta de todo ponerlo en términos históricos. En este sentido, no fue tan fuerte como se esperaba, tuvo algunos ayudines que ahí lo vamos a ver. También el gobierno fue exitoso a la hora de marcar la agenda política, le alcanzó con los vetos y los héroes que consiguió en el Congreso para bloquear cualquier intento de bloqueo de ese veto, así que en ese sentido el gobierno pudo mantener las leyes digamos, más importantes. Estamos hablando de las leyes de la ley de movilidad jubilatoria, ¿sí? La ley de financiamiento de universidades, que fue un poco lo que hizo ruido allá por julio-agosto, y también tenemos la calle ordenada, como un sentido algo del riesgo que corría este plan de ajuste, era hasta dónde se cortaba la paciencia, ¿no? Y por suerte, en ese sentido, la paciencia parece que hay, el cuero está duro, parecería ser, y eso es algo que el mercado festeja porque le da cierta sustentabilidad y optimismo a la hora de plantear el 2025, ¿no? ¿Qué vamos a ver para el desafío del 2025? Bueno, las cositas que hay que ver. Acá no queremos plantear que esto es un desafío de que se va todo al diablo, pero sí algo que hay que monitorear porque estamos en Argentina. Nunca tenemos que perder de vista en qué pista estamos bailando, ¿no? En principio tenemos una consolidación, podríamos decir, del déficit en la cuenta corriente, cambiaria. Tenemos que aumentar las reservas internacionales netas porque siguen negativas. Tenemos acá el punto más debatido y que más enoja
el oficialismo, que es la dinámica del tipo de cambio real, o esto para nosotros estamos en un proceso de atraso cambiario, hay que monitorearlo, tenemos que esperar un repunte de la economía urbana, que así como la recesión fue menor a la esperada, la economía urbana eso no lo sintió tanto, fue fuerte el golpe que sintió. La pobreza va a haber que bajarla, si bien en el margen está bajando, todavía sigue bastante por encima de lo que estaba en 2023 y históricamente alto, o sea, el nivel de pobreza es una cuestión en la cual al gobierno incomoda, o sobre todo incomoda por lo que puede pasar en las elecciones, que es el siguiente punto. Vamos a atravesar un año electoral y siempre los años electorales en Argentina generan cierta volatilidad, cierta incertidumbre, vamos a ver cómo se acomodan los melones, y finalmente el desafío del 2025, algo que el gobierno un poco esquivó en 2024 y que promete hacerlo, va a ser la salida del cepo y la normalización del mercado cambiario, algo que obviamente esperamos para el año que viene. Vamos a spoilear un poco, no lo esperamos para antes de las elecciones, ¿no? El gobierno está muy cómodo en este esquema, mientras el cuero siga duro, me parece que ahí no vamos a tener novedades en cuanto a esa salida, quizás a cierta flexibilización en algo, pero bueno, por lo pronto este es el desafío, ojalá venga antes, ¿no? Pero el desafío va a estar. Entonces, yendo un poco más rápido a los números, como nos gusta ver a nosotros acá, el gran mérito del gobierno. Nosotros todo el año hemos venido testeando esta disciplina, este garrotazo al gasto, a ver cuánto duraba, porque tenía el doble desafío, ¿no? Tenía que bajar el gasto en un contexto también que los ingresos no acompañaban. Y recuerden, Nico, que siempre nosotros decíamos nuestra regla para que se cumpla el programa fiscal era que el gap entre lo que crecen los ingresos, entre lo que baja el gasto y lo que bajan los ingresos tenía que ser el 17%, es decir, el ajuste del gasto tenía que ser 17 puntos mayor al ajuste de los ingresos. Eso fue algo muy positivo, el gobierno lo mantuvo a rajatabla, incluso acomodando las partidas, como ustedes pueden ver acá, no se salvó nadie del impacto que tuvo el ajuste del gasto, ¿no? Ahí ven todas las partidas, obviamente las transferencias a provincias, el gasto en obra pública o el gasto en inversión, como le guste llamar, se derrumbó. Obviamente acá los jubilados, no hay que hacerse el sonso, los jubilados fueron los grandes protagonistas de este ajuste, más allá de que hay ahí un debate entre el gobierno lo pone diciendo que están mejor porque no considera los bonos hay que incluirlo dentro del haber previsional y eso hace que el ajuste a los jubilados es de gusto debatir los números, pero bueno, lo cierto es que la motosierra les tocó a todos y eso fue, digamos, la parte buena es que nos permitió tener esta enorme mejora que tuvimos en las cuentas públicas, y acá lo pongo en términos nominales porque también acá le vamos a dar un crédito al gobierno en cuanto a lo que dice y lo que termina pasando. Nosotros a mediados de año, tanto el ministro Caputo como Kirchner nos habían comentado en sus exposiciones que se iba a mantener el superávit primario en torno a los 1 billón de pesos por mes. Un poco nos generaba esa duda, a ver si lo podían lograr. Recuerden que en el medio figuraba la caída de la reducción del impuesto país, la estacionalidad del gasto un poco más presionando al alza, y sin embargo el gobierno ahí cumplió y cumplió con creces. Fíjense que desde julio el superávit primario más o menos promedió los 1.000 millones de pesos, billones de pesos por mes. Eso es algo positivo, lo digo algo como para destacar en cuanto a que no nos estaban vendiendo espejitos de colores en cuanto a que el ajuste había llegado para quedarse. Eso la verdad le ponemos un muy bien 10 en esa disciplina fiscal que tuvo el gobierno, con un resultado contundente, como ustedes pueden ver que a noviembre de este año tenemos un superávit primario entre 1,8, 2, ahí los cambios en los porcentajes, tengan paciencia porque esa es una estimación sobre el PBI mensual, que es una estimación, ¿no? Incluso ni siquiera el INDEC lo publica mensualmente, esto es trimestral, así que bueno, puede cambiar ahí un poquito, pero lo cierto es que hubo una reversión en muchísimos años que no pasaba desde el 2010, en que Argentina, pasados 11 meses del año, tiene superávit primario, algo, la verdad, que lo destacamos todos. Otra cosa. También es cierto que
hay un cambio de época, ojalá, digamos, no quiero que dentro de un mes, digamos, que nos equivocamos, pero hay una batalla cultural en la cual no solo está el gobierno, también es cierto que las provincias están haciendo el ajuste y vaya si lo hicieron, tenemos resultados al segundo trimestre, obviamente lo acumulamos 12 meses para evitar ciertas estacionalidades y vemos que las provincias también hicieron su ajuste fiscal, un poco menos publicitado, ¿no?, que lo hace el gobierno, pero la verdad que las provincias la tuvieron difícil este año, tuvieron menores ingresos por transferencia, tuvieron la caída en los ingresos también por la coparticipación y sin embargo aceleraron la poda en el gasto y esto le permitió mejorar las cuentas públicas a un nivel que casi récord, digamos, como nos gusta decir, le dije a Juan Pedro, que es el que arma estos informes, incluso lo tienen en la web para ver. Es esta gran ventaja que tuvimos con las provincias en las cuales tienen un superávit no solo primario, sino también descontado los intereses, también mantienen el superávit. Y no solo eso, sino también para ver que esto no es una provincia que me desequilibra todo, sino que es generalizado. Es decir, acá están todos los partidos políticos, los que ganaron, todos mantuvieron saben que acá no se puede, no se puede hacer... no se puede jugar mucho, vamos a decirlo así elegantemente, en cuanto a las cuentas públicas, hay que tener las cuentas públicas saneadas. Obviamente que a todos nos gustaría esto que sea con con baja de impuestos y que bueno, que eso permita que la carga tributaria disminuya, pero viendo del punto de vista del inversor, del que compra los bonos de las provincias, todas tienen teniendo resultados positivos, salvo las últimas que ven ahí a la derecha, pero con una mejora cuando vemos, más allá de que el resultado en la provincia de Buenos Aires fue negativo, ligeramente negativo, cuando mira la tendencia también está mejorando y eso que está gobernando Kicillof. Así que déjenme ser optimista, por lo menos en cuanto a que esto hay un cambio, hay una batalla cultural, aprendimos, ojalá, pero bueno, podemos decir que las cuentas públicas en Argentina en 2024 brillaron por la mejora, ¿no? Vamos a ver cuántos se sostienen, pero eso es algo que hay que destacar y es parte de por qué cuando tenemos que explicar por qué los bonos, tanto nacionales como subsoberanos, son una alternativa potable de inversión, acá estamos con el sustento teórico que está detrás de esto, ¿no? Vamos al proceso de desinflación que acabamos de mencionar, este 2,4 que vimos, la historia habla por sí sola, el gráfico habla por sí solo, lo que sí que también quería destacar acá es que esta mejora se dio algo con la otra dificultad que tenía el gobierno, era que de hacerlo con ajuste de precios relativos. Es algo que a nosotros nos ponía un piso alto en cuanto a la inflación futura, considerando los ajustes de tarifas que se iban viniendo, ese retraso que tenían las tarifas, y la verdad que si bien hay camino por recorrer, podemos estar cerrando el año con gran parte de esa tarea de ajustes de precios relativos hechos. Acá pongo también lo de lo que está pasando con los estacionales. Nosotros escribimos en nuestro último informe este 2,4 tampoco comerse la curva, o por lo menos no pensar que esto se va al 2 para diciembre. Creemos que tuvo sus factores estacionales o sus factores puntuales que le hicieron bajar por debajo del 2,8 que esperábamos. Incluso llegamos a estimar más cerca de 3. De hecho, las provincias dio un 3,2 cuando hacemos el promedio. Cuando vemos los estacionales, bueno, es cierto que los estacionales nos ayudaron, pero viendo un poquito la historia es como que también es cierto que venían hasta el año pasado, fue algo que complicó a la inflación, habían subido mucho y ahora se están acomodando. Es decir, lo que quiero marcar con ese gráfico que ustedes ven a la derecha es que esto va atendiendo al 100%, esto deberían ir tanto los estacionales en relación a la COR como los regulados en relación a la COR, ir convergiendo al 1% o al 100% si quieren en el imaginario colectivo, como que hay un equilibrio en la dinámica de los precios relativos, es decir, todos están subiendo a la misma velocidad, y eso lo podemos ver también acá, cuando vemos todos los precios de la economía. También ayer tuvimos los datos de los precios mayoristas, los costos de la construcción, y fíjense cómo esto se emparejó bastante. Esto lo hemos mostrado a lo largo de todo el año, cómo teníamos el precio del dólar que había subido mucho al principio y los precios iban acompañando, pero mucho más atrás. Los precios de los bienes
muy demorado respecto, mucho más abajo que los de los servicios, pero bueno, acomodando acá a un año, lo que pasó en un año, fíjense que la dispersión en la dinámica es mucho más acotada. Obviamente tenemos que el IPC un 166%, todavía el tipo de cambio a noviembre, recuerdo que esto se calcula contra promedio, había subido un poquito más, acá tenemos esa ganancia en el margen del tipo de cambio real, pero bueno, es más estadístico, como les dije. Y después, bueno, fíjense que estos 166 se apoya en que los precios de los bienes al 150% y nuestra mochila que teníamos para este año, el precio de los servicios, al 215%, y estos precios de los servicios, ¿por qué suben al 215%? Bueno, básicamente tenemos que ir hacia la derecha del gráfico para ver los precios de electricidad o de servicios públicos, si quieren, sin transporte, que subieron al 276%, ¿no? El resto de todos los precios mayoristas y costo de la construcción son más tendiendo al comportamiento que hacen los precios de los bienes. Es por eso que los mayoristas vienen prácticamente en línea con los precios de los bienes, y lo mismo tenemos con los costos de la construcción, que recuerden que también tenían ahí el impacto de cómo impactaba de la brecha cambiaria, ¿no? Cómo generaba ese aumento de los materiales, cómo se derrumbó la brecha, esto permitió esa ventaja, ¿no? La desventaja de esto es que el costo de la construcción medido en dólares se ha encarecido mucho, y esto también le pone cierto gustito amargo, ¿no? Para la recuperación viendo para el 2025, ¿no? Por otro lado, acá vamos a algo que hemos también visto a lo largo de todo el año, nos hemos sorprendido a lo largo de todo el año por lo que pasaba, sobre todo por la volatilidad y estos conejos de la galera que fue sacando el gobierno en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Fíjense, hasta acá nosotros veníamos muy cómodos leyendo la historia, ¿no? Acá desde la primera etapa del gobierno teníamos un nuevo escalonamiento de pagos de importaciones, teníamos la estacionalidad del agro que nos jugaba a favor, era como que el Banco Central tenía el arco libre para comprar todos los dólares que quisiera, ahí lo teníamos comprando casi 2.000 millones de dólares por mes, permitió esa recuperación de las reservas internacionales. Nos empezamos a preocupar cuando vimos este derrumbe en las compras del Banco Central, nosotros nos asociábamos, y así fue, ¿no? No nos equivocamos, con el aumento de los pagos de las importaciones en un contexto que parecía que el agro se había gastado todo. Recuerden que acá tenemos el dólar blend en el medio, ¿no? El 20% de esta línea podría estar un 20% más arriba en caso de no tener el blend, obviamente ceteris paribus, ¿no? Porque las negras también juegan, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tuvimos es que el agro mantuvo la dinámica. Fíjense que prácticamente no tuvo estacionalidad el agro a lo largo del año, la liquidación del agro me refiero, y sin embargo esta cuenta que iba inexorablemente, por eso nosotros teníamos un escenario de apertura del cepo en octubre, nosotros ahí le pifiamos, está claro, pero el argumento acá era que no íbamos a tener este ingreso de capitales que tuvimos en los últimos 4 meses. La verdad que ahí tuvimos embuchados de dólares financieros. Por eso estamos preocupados también por la sostenibilidad de esta fiesta en el mercado cambiario. Fíjense, estas son con nuestras estimaciones. Fíjense que estas liñitas, estas barras se hicieron cada vez más positivas en un contexto de cepo, ¿no? Entonces eso es un poco nuestra sorpresa. ¿De dónde vino esa sorpresa? Bueno, acá lo pueden ver en las emisiones de ON que hicieron las empresas, casi 9.500 millones de dólares se emitieron este año. Vamos a ver ahí cuánto de esto entra al mercado cambiario, pero podríamos asumir que más o menos 2.000 palos por mes o 500, entre 500 y 700 se van liquidando por mes, este flujo de oferta que está teniendo el Banco Central para comprar esas divisas, bueno, viene del lado de estas colocaciones de ONs. Y después acá, sí, Nico, acá decimos esto, no quiero decirle suerte, porque bueno, obviamente acá influyó la credibilidad que tuvo el gobierno y cómo hicieron el blanqueo, pero si acá hubo un comodín, si acá hubo algo que nos cambió la expectativa, fue el resultado del blanqueo. Un blanqueo que no brilló por la cantidad que se blanqueara, no se blanqueó, el gobierno apuntaba a que se blanqueen 30.000, 40.000 millones de dólares, no llegó a ese monto, fueron 20.000, pero lo que fue la calidad o lo cualitativamente este blanqueo. Fíjense, ya con datos hasta el viernes pasado, tuvimos que los depósitos en dólares del sector privado aumentaron 13.000 millones de dólares,
Y esto, bueno, de a poquito va yendo al mercado, ¿no? 3.300 se prestaron, fíjense esta tendencia, ¿no? Sobre todo lo que pasa en el último mes, cómo el crédito al sector privado se va acelerando, en un contexto que los depósitos en dólares empiezan a ir cediendo, empiezan a ir aflojando, hay un goteo permanente, pero bueno, esto lo que le es alimento para ese mercado cambiario que está sediento de esos dólares que llegan, ¿no? Y cuando vemos qué perspectivas, y claro, cómo poder no ser optimista con este gráfico, ¿no? Todavía tenemos, fíjense, estos son los depósitos, acá vino el susto post paso 2019, ya estábamos hartos de hablar de ese tema, pero fíjense desde entonces el efecto del blanqueo, cómo, digamos, se volvieron todos los que se fueron, ¿no? Y el crédito, ¿dónde quedó? Y estaba en el mínimo, en una miseria, y bueno, desde entonces empezó a recuperarse. Hoy estamos en una relación préstamos-depósitos, que son estas barritas que le estamos mostrando acá, más o menos del 30%, haciendo un ejercicio más o menos entre lo integrado y las exigencias de liquidez, debería ser del 60%. ¿Qué quiero decir con esto, Nico? Bueno, que tenemos al menos entre 5.000 y 8.000 millones de dólares más para que esta liñita siga creciendo, aún con los depósitos en dólares quedándose en los niveles actuales, ¿no? Entonces eso es algo que fue lo que cambió, esto fue lo que nos cambió el escenario. Nosotros siempre dijimos, en octubre definimos si cambiamos, si sacamos los pies del plato o no. Bueno, esto nos tiró una patada para sacar los pies del plato, que es esta oferta potencial que tenemos en el mercado cambiario. Obviamente esto genera dudas también porque esto después va a haber que pagarlo, ¿no? Digamos, no hay que olvidarse de eso, que la deuda es muy linda hasta que hay que pagarla, ¿no? Y sobre todo, bueno, somos Argentina, ya saben lo que ha pasado en estas cosas, pero analizando el corto plazo, esto es una buena noticia y es a lo que nosotros, ese comodín que decimos del gobierno, que tuvo para disciplinar al mercado cambiario y disciplinar las expectativas. El mercado, en base a esto, tuvimos este derrumbe de los dólares financieros. Bueno, ahora están repuntando un poquito. Después, si quieren, hablamos más de cerca de lo que pasa en el margen, pero tuvimos un logro del gobierno que fue derrumbar la brecha y que la brecha se haya derrumbado de abajo, de arriba hacia abajo, algo que tampoco nosotros esperábamos, ¿no? Pensábamos que esto se iba a dar con un proceso de una aceleración del crawling más que de una baja del contado con liquidación. Así que al gobierno ahí otra vez le damos la razón, tuvo ese logro de haber tenido la brecha bajo control, pero bueno, ahí también nobleza obliga, ¿no? Acá también tenemos un proceso de este crawling, de este carry trade moderno, ¿no? Que tuvimos con tasas de interés que superaban ampliamente la expectativa de evaluación, digamos, con el cepo mediante, el mercado le fue creyendo y bueno, se fue embalando en este esquema cambiario, que la parte positiva es esta, ¿no? Tenemos un derrumbe de la brecha cambiaria y por otro lado, teniendo el mercado cambiario estable, teniendo un banco central que no está emitiendo para financiar al tesoro y con tasas de interés que van bajando al compás de la inflación, bueno, tenemos este activo que tiene el gobierno a la hora de mostrar la reactivación económica, que es que se recuperó el crédito. El crédito en pesos, fíjense, ahora en diciembre acomodó, cayó un poquito, está desacelerando un poco, hay cierta estacionalidad ahí, por eso prefiero verlo en términos reales anuales, están creciendo al 50%, así que fíjense que a pesar de esta desaceleración en el mes, hay una estacionalidad ahí, por eso es que en términos interanuales sigue aportando al crecimiento, ¿no? Fíjense para, Nico, digamos, el crédito crece al 48% con la actividad cayendo al 2%, o sea, fíjate todo lo que falta para que el crédito se transforme en un verdadero motor, es decir, no le falta dinámica, le falta magnitud, ¿no? Y el crédito al sector privado es muy bajo en relación al PIB, por eso le cuesta tanto tener una incidencia definitiva. Obviamente, cualitativamente acompaña. Cuando vemos este crecimiento del crédito, lo vemos también, el crédito está creciendo muy por encima de los depósitos, por eso estamos en estas tensiones que genera sobre la liquidez del sistema financiero y por eso también hemos sacado notas
en cuanto a que nosotros esa expectativa de tasas de interés hay que tener cuidado porque acá nos presionan, este gráfico es un argumento que tenemos del lado del mostrador de que las tasas podrían, esta presión al alza que tienen, ¿no? Salvo que los bancos no quieran aumentar más el crédito al sector privado. Pero bueno, eso es un poco la película del sector privado y acá vamos terminando un poco la parte de los logros, que es, bueno, lo que pasó con el Producto Bruto. Acá esto lo ponemos porque tiene su costado estadístico. Fíjense también acá que el gobierno, el INDEC, últimamente el INDEC cada vez que corrige alguna serie, y bueno, tenemos que, no digo de reescribir la historia, pero bueno, empezar a analizar un poquito mejor, ¿no?, lo que está pasando, porque la revisión que hizo del PBI no fue menor, hizo una revisión muy fuerte, muy favorable para mostrar una recuperación. De hecho, esto nos deja un arrastre antes teníamos un arrastre de medio punto, ahora tenemos un arrastre de 2 puntos para el año que viene, ¿no? O sea que esto es importante seguirlo en el margen, pero más allá de esto, la recuperación fue un poquito más rápida de la que esperamos, seguimos en recesión, ahí tenemos de dónde se apoyó esta recuperación del nivel de actividad, si lo vemos este 2,1, ¿cómo lo explicamos? Bueno, tenemos un derrumbe de las importaciones, un aumento de las exportaciones, acá tiene nombre y apellido, acá tenemos la recuperación del agro y la cosecha que permitió este despegue de las exportaciones. Algo también contribuyó, obviamente, el sector energético, ya lo hemos visto, pero bueno, acá lo cierto es que este 20% del año, el año que viene no lo vamos a tener. Así que cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener el año que viene? Y bueno, vamos a tener que tener un poco más de consumo privado, tachamos al sector público, al menos que no sea tan negativo, y por otro lado vamos a tener el proceso de inversión para que mejore, pero recuerden que todo aumento del proceso de inversión también trae aparejado un aumento de las importaciones, ¿no? Digamos, las máquinas que hay en Vaca Muerta para producir y sacar todo ese petróleo que hay abajo, no son made in Argentina, ¿no? Se tienen que importar, bueno, son todas esas cosas que genera un proceso, tratar de querer crecer, ¿no? Eso van a ser las limitaciones, por eso para crecer se necesita financiamiento y por eso lo ponemos dentro de los desafíos que tenemos para el año que viene. Como les dije, la recuperación es buena, pero tampoco hay que hacerse el sonso en cuanto a que hay dos historias, ¿no? Una historia es lo que pasa con los bienes y otra parte es lo que pasa con la actividad en la economía urbana, en el cual, y bueno, se comió una piña. Fíjense ahí la caída que tuvo en lo que va del año, casi un 6%, no es un dato de color, ¿no? Es fuerte, una caída de fuerte, ¿qué es lo que nos compensó? Y que el PBI no urbano, acá usamos el agro, la minería y la pesca que nos aportaron, crecieron casi un 26%, por eso es que en términos estadísticos el PBI solamente, lo pongo entre comillas, cayó un 6%. Acá lo tienen, si lo quieren ver un poquito más detallado, esto como la parte de bienes, lo transable, fue lo que les permitió el crecimiento y la parte, toda la industria, todo lo del mercado interno vino muy golpeado. De nuevo, ¿por qué lo ponemos esto? Y bueno, porque el año que viene, este 39,7 del agro, cuanto mucho va a ser neutral. Ojalá algo nos pueda aportar el trigo, pero va a pasar para este año. O sea, es algo para tener en cuenta, sobre todo para no linealizar cada uno de los resultados que van apareciendo. Obviamente el gobierno trata de sacar pecho de cada uno de esos datos y linealizarlos, anualizarlos como más le gusta hacer, pero bueno, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de analizar los números. Y finalmente, la calle está en orden. La verdad, el gobierno, como también lo han tenido otros gobiernos en el primer año de gestión, la verdad que considerando la magnitud del ajuste y considerando que no tenía aparato, bueno, la verdad que tener una imagen de 53 puntos positivos, como se lea este indicador, la verdad que habla por sí solo que el gobierno está cómodo, el mercado está cómodo, porque veo un gobierno con expectativas de más poder, digamos, la debilidad política era algo que estaba en los precios de Argentina hace un año atrás, así que eso ahora el partido es otro, ahora la expectativa es que el gobierno se vaya consolidando. Y entonces acá está claro que este fue un año, como dijo Sergio recién cuando nos saludábamos, y fue el año del triunfo de los optimistas, ¿no? Vamos a sacar una nota sobre esto hoy o mañana, pero fíjense
espectacular, digamos. No puedo agregar nada a este gráfico, simplemente marcar, ¿no?, la caída del riesgo país de 2000 a casi 600, por debajo de los 700, y el estratosférico, no sé qué adjetivo ya ponerle al Merval, que pasó de los $900 a los casi $2500. La verdad que eso es para festejar. Obviamente, como no nos podemos quedar en los festejos, y esto continúa, la historia continúa, empezamos a ver en el 2025. Y acá, para ir terminando, Nico, es decir, ¿dónde nos preocupa a nosotros? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa porque hay alguna parte de la película que viene un poquito floja. Y lo que viene un poquito floja es lo que venimos insistiendo, es la cuenta corriente cambiaria, que es cada vez más deficitaria. Seguro que estos son datos proyectados noviembre y diciembre, pero creemos que vamos a andar por ahí. Básicamente tenemos el blend, ¿no?, que un poco le juega en contra a esta cuenta corriente. Lo que pasa es que también cuando se cuenta hay que también contar todo. También, si el gobierno saca el blend, también tiene una parte de la demanda que va a nutrir el blend, como por ejemplo los pagos de viajes, que no van a tener a dónde ir. Entonces, el blend está armado para que también la brecha cambiaria esté bajo control. Entonces, esto, es decir, los dólares son siempre los mismos, depende a qué mercado va. Bueno, este flujo de dólares que viene por la cuenta corriente, que es lo que uno supone que es lo más estable, que es lo que un modelo puede hacer, bueno, viene siendo negativo. ¿Por qué no estamos, el mercado no se preocupa o le hace el oso a la variación de reservas internacionales? Y bueno, porque estamos teniendo estos ingresos de la cuenta financiera que son $1.000 millones más o menos por mes, que esto nos alivia, nos saca de la presión de que el Banco Central pierde. Así que bueno, el mercado obviamente es algo que no lo está viendo, pero en algún momento lo va a ver. Creemos que es un riesgo, creemos que es algo que debería empezar a corregirse. Vamos a ver, es decir, sería muy malo para el 2025 que termine con las líneas negras, las barras negras estas tan negativas como cuando fueron positivas acá, ¿no? Es decir, que se vayamos a un déficit en la cuenta corriente de $1.000 millones por mes sería algo preocupante, porque también estas líneas, estas barras rojas no son sonzas, ¿no? Lo ven. O sea, acá estamos todos jugando al truco con las cartas dadas vueltas. Así que eso es algo para tener en cuenta. Creemos que el gobierno tiene que avanzar, lograr sanear el Banco Central. Necesitamos reservas netas positivas. Obviamente seguimos en negativas, seguramente se van a hacer más negativas cuando se pague una parte. Algo ya se pagó, pero bueno, se va a pagar lo de los cupones de los bonos en enero. Esto va a golpear a las reservas netas. Se abre ahí la ventanita del Fondo Monetario y bueno, lo ponemos en la coctelera, vamos a ver cuándo sale. Es cierta expectativa, pero es algo que es un desafío, que estas líneas vuelvan a estar positivas. No podemos seguir funcionando con reservas netas negativas, y acá también hay que ser sincero también con la metodología que usamos cuando algunos hablan de reservas líquidas, no sé, que quieren mostrar para decir que no hay problemas. Tenemos un problema con las reservas netas y en algún momento va a haber que resolverlo. Ojalá que con este programa se vaya en esa línea, pero bueno, todavía falta, no nos podemos hacer los onzos. Por otro lado, el agro no nos va a aportar tanto de acuerdo a los precios y cantidades que estamos manejando. Incluso tenemos una nota en perspectivas también. No nos va a dar mucho más de lo que tenemos. $32.000 millones es lo que estamos evaluando la cosecha, en un escenario optimista, recuerden, ¿no? Todavía se tiene que definir la cosecha de soja. Tuvimos suerte de que en los últimos meses parece que llovió, mejoró, salió esa expectativa de la Niña. Bueno, hay que seguirlo, ¿no? Una semana con temperaturas altas en Argentina nos genera inestabilidad, empiezan a preocuparse y bueno, todos estos cálculos se van haciendo y bueno, después en mayo, en abril, mayo sabremos la verdad de cuánto rinde la soja y cuánto se cosechará. Por ahora nuestro escenario es relativamente optimista, o por lo menos, digamos, estable, ¿no? Por otro lado, lo de siempre, esto lo vamos a poner siempre, hasta para nosotros hay atraso cambiario, es un riesgo que tiene Argentina de seguir en este camino. Ojalá se quede ahí, pero creemos que es una preocupación, ¿no? A nosotros cuando nos preguntan sobre la evolución del tipo de cambio, dónde debería ir, sobre todo cuando se sale del control de cambios, bueno, cuidado con esto. Con esto no queremos decir que se viene una mega devaluación, sino simplemente que hay una corrección del tipo de cambio, se va a tener que hacer. Estamos en un niveles incómodos, sobre todo lo vemos incómodos cuando vemos lo que está pasando en el margen, ¿no? No podía irme de esta charla sin destacar lo que está pasando en el frente internacional, o sobre todo en el vecindario. Bueno, tenemos el real
que es cierto, pasó de 6, pero todo el año se vino devaluando, lo hemos venido comentando a lo largo de todo este 2024. Ahora pasó la barrera de los 6, parece que se acomodó ahí y esto generó esa tensión política, bueno, todo lo que sabemos y hemos leído de Brasil, pero bueno, tenemos un real mucho más depreciado, con riesgo también que esto golpee la actividad, así podemos tener ahí una mala experiencia con Brasil. Y también por otro lado tenemos los precios de la soja que, si bien nos relajamos que dejó de caer en los $360 más o menos es lo que está, recuerden que bueno, habíamos empezado este año más cerca con casi $500 la soja, y esto obviamente cuando empecemos a comparar la cosecha, y bueno, lo vamos a comparar contra una soja de 420 contra 360. Ojalá que repunte un poquito, pero sin duda es una mochila de plomo para el sector exportador agrícola, ¿no? El último desafío, bueno, ustedes ya saben, vienen elecciones legislativas, un oficialismo que tiene muy poco poder en el Congreso, por lo menos no puede definir la agenda propia. La expectativa del mercado es que este mapa se empiece a hacer más violeta de los dos lados para ver si esto le da algo que quedó pendiente, ¿no? Que es mucho parte de la ley de base, mucho decreto, para acá se necesitan más leyes para las reformas estructurales. Veremos si la Libertad Avanza plantea esas reformas estructurales y sus comunicadores así lo hacen, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que para seguir este optimismo, el mercado necesita ver que este mapa se tiña más de violeta, tiene mucho para crecer porque no pone mucho en juego, así que con eso, Nico, ya voy terminando nuestra presentación. Nuestro modelo, o por lo menos nuestras expectativas para 2025 no cambiaron respecto a lo que les comentó Miri en el escenario, en el House View anterior. Somos optimistas en cuanto al proceso de desinflación, la vemos al 23% para el 2025, una economía que se va a recuperar, quizás un poquito más rápido, vamos a ir a ver cómo nos juegan estos arrastres del 2024, pero sin duda es una economía que no va a crecer a tasas chinas, ¿no? Por más que anualice en el último trimestre, no, vemos un crecimiento mucho más pesado. El tipo de cambio le creemos al gobierno, pero todavía el ritmo de crawling peg lo va a ir bajando, no ahora, creemos que a partir del segundo trimestre no cambia tanto, de 2 a 1,5, pero bueno, es un poco, esas son nuestras estimaciones, y una brecha que bueno, nosotros hace un mes la estimábamos en el 15%, parece que mal no nos estaría yendo con esa estimación, está el 10%. Así que hoy teníamos al 12, así que lo que quiero decir con esto en el margen, Nico, es que este saltito que tuvimos en los dólares financieros en la última semana no nos preocupan, entre comillas, tanto como para decir la brecha vuelve al 30%. ¿Me explico? Así que, Nico, Sergio, perdón si me demoré, pero bueno, era un poco esta especie de resumen que queríamos hacer con nuestras perspectivas al 2025. Gracias, Martín. Bueno, tengan un poquito de paciencia hoy, que el resumen es largo, el año fue bastante cargado. Gracias por el resumen. Claramente fue un año muy desafiante, pero donde el gobierno creo que supo marcar el ritmo y ir llevando las variables económicas. Vimos ajustes que creíamos que iba a ser difícil lograr, y convergencia sobre todo el tipo de cambio al tipo de cambio oficial, que también parecía complejo, ¿no? En un contexto donde convivíamos con una brecha bastante alta. Respecto al 2025, creo que vos puntualizaste ahí el desafío de una economía más pesada, o donde ya los motores de crecimiento no van a hacer tanta injerencia porque no hay una recuperación muy fuerte respecto al año anterior, como fue el agro. Probablemente continúe todo lo que es el sector energético, y bueno, hay que ver si el consumo empieza a recuperarse, ¿no? Va a depender también un poco de cómo ajusten las tarifas y cómo continúe los ajustes de los precios relativos, pero en definitiva creemos que va a ser un año medianamente bueno. Y respecto al tema de la competitividad de Argentina y Brasil con lo que está sucediendo y en el mundo, porque también hay muchas otras monedas que se están devaluando, bueno, nada, estamos como en un paraíso nosotros, seguimos corriendo por el costado, como que no tenemos mucha injerencia respecto a lo que está sucediendo afuera. Bueno, veamos, Sergio, un poco cómo impactó esto, ¿no? En los mercados este año y qué perspectivas tenemos hacia adelante. Muy bien, gracias Nico, gracias Martín.
Les preparé unas pequeñas diapositivas de vuelta. Lo primero que quiero mostrarles de estas soluciones de inversión es hacer el raconto de lo que fue el 2025 desde el punto de vista de los mercados financieros. Primero, repasar un poco qué habíamos predicho que iba a pasar en 2024 y dónde estuvimos más afilados y dónde menos. El primer punto, bueno, que vimos este armado de la curva soberana de tasa fija en pesos, digo, haberlo previsto nos ayudó a anticiparlos y tomar, bueno, buenos movimientos en los portfolios. Créditos provinciales también, si quieren, o sea, vimos emisiones en peso de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires, emisiones si quieren un poco más chicas, que no logramos derramar tanto en los portfolios, pero es verdad que se empezaron a animar a los mercados de capitales, más que nada en el segmento de pesos. Créditos corporativos. Este sí fue el lugar donde más demanda tuvimos, donde más tuvimos que invertir horas para adaptarnos a lo que fue el 2024. Veníamos de 2023 donde el único emisor era el soberano. Ahora hay que virar un poco la máquina de generar recomendaciones y pasar a este análisis de estos créditos. Tuvimos muchísima demanda en el último tiempo sobre cuáles eran buenos, cuáles eran malos y a qué precios. Para adelante, de la mano de lo que estaba comentando Martín, de que hay una dinámica positiva, pero el vigor todavía no entró. Bueno, vemos también créditos corporativos surgiendo, más que nada en dólares, por un tema que se consiguen mejores tasas en dólares que en pesos en este contexto. Y también hay del éxito del blanqueo y el volumen que hay a la vista de dólares por parte de los privados se vayan canalizando y cada vez más quieran algún rendimiento por sus capitales. Nuevos emisores corporativos también. Este viene siendo un desafío que hemos anticipado y tendré montado el herramental para no solo ayudar en las emisiones, sino también en lo que fue las recomendaciones, ya sea de pagarés u ONs chicas de primeras emisiones, más que nada del sector minero. Se me viene a la cabeza, pero en definitiva es haber estado preparado para este punto. Donde me tiraron un poco de las orejas acá, que no llegó tanto estos cambios, fue en la parte de cambios normativos. Acá viene un poquito más lento, se esperaba que se levantaran más trabas de lo que es el flujo de capitales. No obstante, hubo cambios como esta liquidación de pasar todo de temas 2 a temas 1, pasar de que se liberara un poco más la compra de dólares a través del mercado de capitales, también que aparecieron nuevos instrumentos de inversión relacionados a criptoactivos. Y después por acá yo creo que se viene una luz, entró un poquito con el pie izquierdo, mala devolución por parte de las emisoras, de los fondos comunes de inversión. Estos cambios normativos que permiten invertir en vehículos internacionales que significativamente reducirían la volatilidad de los portfolios argentinos, todavía está un poco trabado, pero el camino, si quieren, en términos de otras gestiones, el camino es por ahí, pero falta todavía que se materialicen todavía esta oferta, como le digo, de productos internacionales de renta fija en dólares, de empresas de primer nivel mundial que acá no podemos comprar, al menos directamente del mercado de capitales. Y por último, lo que sí se materializó con ganas es una nueva oferta de fondos comunes de inversión. Se me vienen a la cabeza soluciones que se necesitaban casi que desesperadamente, como el money market en dólares, con muy buen flujo. Se me viene a la cabeza también que el blanqueo fue un lugar donde se canalizaron ahorros por ahí, ya llevan más de 700 millones de dólares blanqueados que se canalizaron a través del mercado de la industria de fondos comunes de inversión, ofreciendo algún tipo de solución y también siendo este círculo virtuoso donde el manager del fondo común de inversión invierte en créditos corporativos o en créditos provinciales o directamente puede invertir en créditos soberanos en pesos o en dólares. En definitiva, estuvimos anticipando varios de los puntos que se materializaron en este contexto y esto nos ayudó a no solo estar preparados, sino a ofrecer buenos rendimientos en los portfolios. Lo que les comentaba de las clases de activos, ¿está bien? Este año
me voy a detener en 2 puntos, 2024, y todo lo que voy a reportarles es en dólares americanos, en lo que llamamos moneda dura. Em, a pesar de que cada vez el peso viene siendo una moneda más dura, pero siendo estrictamente a lo que es la jerga que usamos usualmente. En dólares, el Merval, como mencionaba Martín, lo tenemos subiendo hasta el día de anteayer 127%. Yo a este número le tacho Merval, le pongo Bitcoin y no le encontrarían la diferencia más o menos. Es espectacular este rendimiento. Ahora vamos a ver también un gráfico donde va quedando un poco más claro el comportamiento en el año. El AL30 como representativo de deuda soberana en dólares, ya sea por su liquidez, su popularidad o su uso, digamos, para varias funciones, 93% en dólares con los cupones y las amortizaciones. O sea, un bono con duración de 2. No existe. Impresionante. Inflación. Esta es una cartera promedio que es la que utilizamos para los clientes, para los inversores que nos dicen, quiero batir a la inflación a como dé lugar. Bueno, en dólares, si bien la inflación es en pesos, pero en dólares esta cartera rindió 74%. En pesos, tasa fija en pesos, una cartera promedio que tuvo malas decisiones, buenas decisiones. Esto es promedio. Si hubiera tenido mejores decisiones, se hubiera acercado más a inflación. Es decir, con una gestión buena, 61% en dólares. El money market, el que consiguen en Cohen Aliados Financieros, que hay una oferta espectacular de los mejores, que con el mejor rendimiento, habiendo dejado la plata ahí estacionada todo el año, 42% en dólares. Devaluación, capaz la cartera con menos rendimientos en dólares en el año, 18%. Esto piensen que si yo el año que viene aparezco de vuelta en esta emisión y me dicen, Sergio, ¿cómo le fue a los portfolios? Y les digo, rindieron 18% en dólares, es un año espectacular. Es decir, la peor clase de activos tuvo un rendimiento extraordinario en dólares. Piensen que el S&P, estamos hablando de un año estratosférico y lleva 23, 24. Es decir, peor que un money market. Eh, para que tomen dimensión de lo que fue este año. En lo personal y en mi experiencia y en mis proyecciones que vamos haciendo, dudo que esto se pueda llegar a repetir sistemáticamente. La parte de renta fija en dólares ya por un tema matemático, o sea, es imposible que vaya a rendir de este calibre. Es decir, este año fue genuinamente espectacular. Em, Ahora quiero detenerme un poco más en lo que viene siendo cómo reaccionan los mercados desde que se enteraron que la Libertad Avanza iba a tomar poder. Es decir, quiero mostrarles el rendimiento en dólares de las distintas clases de activos y hablar un poco de las proyecciones que estamos teniendo para el año que viene. En este gráfico vamos a ver en el eje X los meses desde la asunción. Los mercados reaccionan cuando incorporan una noticia. ¿Sí? Entonces, cuando terminó el proceso eleccionario argentino con el balotaje, ahí ya incorporaron quién iba a ser. Más allá de la fecha precisa de asunción de un mandato, los mercados, o sea, al menos lo entiendo así, que hay que tomar desde que saben los mercados que va a pasar algo. ¿Está bien? Por eso hablamos, cuando se habla de las PASO, ahí también tiene otra literatura atrás. Pero acá empecemos de vuelta desde que los mercados saben que la libertad avanza toma poder. Arranca con esto es el rendimiento del money market en pesos. Todos estos rendimientos son medidos en dólares. Vean que desde de que están ahí ligeramente un poquito más de un año, ya está con un rendimiento del 42, 43%. Esto es un rendimiento de una cartera tasa fija en pesos, es decir, que invierte en las LECAPs o si quieren en los plazos fijos en pesos. Es decir, hubo más gestión activa, es decir, hizo tasa en pesos 121% desde esa fecha. Lo que son las carteras que buscan batir a la inflación, 152%. La cartera de ganarle la devaluación muy pareja con lo que fue el money market, sí, con un poquito menos de volatilidad, sobre eso quiero detenerme en un minuto. Y después el Merval. El Merval, desde que se sabe que la Libertad Avanza tomó de vuelta, desde el balotaje, desde ese lunes o desde esa primera rueda electoral siguiente, de mercado siguiente a las elecciones, 193%. Y
el AL30, de vuelta como representativo de una cartera en dólares de Soberana, y esto lo tomo porque básicamente no había tanta diferencia entre elegir duration o no, sino que es elegir el instrumento más líquido y que el público oyente también se sienta más representado, 174% en dólares. Es decir, la renta fija venía siendo el motor de crecimiento de los portfolios, incluso por sobre la renta variable hasta las últimas 2 o 3 semanas. Incluso desde el último mes, lo que es renta variable empezó a ofrecer más rendimiento que la renta fija. Pero en definitiva, quédense con esta tendencia y quiero quedarme con, estos son los datos al lunes, y quiero quedarme con dos momentos. El primero, entre enero y febrero, entre enero y marzo, donde estos activos entre que lateralizaron y algunos cayeron, y la siguiente caída que estamos viendo entre, si quieren, julio y agosto, estos dos momentos coinciden con una ampliación significativa de la brecha. Es decir, eso es lo que ponen en jaque los rendimientos de los activos de riesgo argentinos, ¿sí? O sea, lógicamente acá estamos viendo que lo que es un money market no tuvo mucha, o sea, mucha implicancia, pero sí lo que fue, digo, por las tasas que se venían pagando. Pero sí para lo que son los activos de riesgo, es decir, y desde acá es una de las variables para el año que viene todavía a ir monitoreando. Las expectativas que tenemos es que hasta las elecciones se vayan manteniendo lo que es estrictamente el cepo, como mencionaba Martín previamente, sí con estos sacando, que mantengan este comportamiento de paulatinamente, a un ritmo más despacio de lo que nos gusta desde el mercado de capitales, sacando regulaciones para la operatoria. Pero en definitiva, quédense con que fue desde el punto de vista de los mercados de capitales un año que muy difícil se pueda volver a repetir. De vuelta, si yo les presento los rendimientos estos, o sea, incluso el de 40 y pico % en dólares el año que viene, también son espectaculares. Para adelante, y ya con las últimas 3 diapositivas que tengo, bueno, ¿qué esperamos de vuelta para ver, para hacernos el chequeo a fin del año que viene? Primero, una dolarización endógena del mercado, es decir, cada vez que se trancen más títulos y haya más emisiones en dólares por parte de, primero, oferentes que se vuelcan con sus dólares al mercado de capitales y después demandantes de estos pesos, es decir, los que son los emisores de deuda, que pidan también deuda en dólares, ya sea por un tema de que la tasa es un poco más conveniente en términos de peso, o sea, comparativamente o porque encuentran ahí la liquidez suficiente para satisfacer sus necesidades de negocio. Pero en definitiva, cada vez más transacciones en dólares. Ya lo estuvimos viendo en la industria de fondos como una inversión, que es cada vez más dolarizada. Las emisiones en dólares, lo mostró Martín, como cada vez son más dinámicas. Sí está el problema en que en el mercado local no hay una profundidad muy grande. Como la que necesitó el Banco Galicia para la adquisición del HSBC, es decir, para transacciones de primera magnitud, todavía se va a confiar o a pedir plata en el mercado de capitales internacional. Lo que esperamos en algún momento y casi que necesario por los vencimientos que en algún momento se van a venir, digo, son las emisiones soberanas en dólares. En algún momento, a medida que el riesgo país siga cayendo, los mercados de capitales se abran, se pueda hacer digamos, renovación de deuda y que quede un calendario un poco bastante más amigable para el gobierno. Esto sería de vuelta un notición, si quieren, en general, no solo para el Estado, sino también para lo que es el desarrollo corporativo en Argentina. Implicaría que estamos en un riesgo país entre 400 y 500 puntos como puerta de entrada a lo que es emisión, y eso tiene en general corolarios muy positivos para el desarrollo para, digamos, para los rendimientos de los activos de riesgo. Después estamos esperando más y más complejos créditos corporativos. Me refiero a empresas que se empiezan a volcar al mercado de capitales para captar, digamos, dólares o pesos o, bueno, capitales en sí.
para desarrollar sus tareas y o sea, realizar sus inversiones. Ahí vemos que los gráficos que nos vimos previamente, eh, que hay mucho espacio para para que el crédito, digamos, siga creciendo, ya sea a partir de los bancos o ya sea que las empresas elijan emitir una obligación negociable o pagarés o bonos directamente. Para pesos, bueno, siendo constructivos y con la inflación a la baja, y ahí vimos un crecimiento en torno al 2,8% para el año que viene, esto implicaría, lógicamente también atado a un resultado electoral positivo en el sentido de reformas, que este camino de reformas se mantenga, digo, el mercado eso lo ve muy positivamente. Para los pesos, una baja de tasas nominales, más atado a la inflación, eso, y después en términos reales también. Quiero que tomen dimensión que hoy en Argentina, en el mercado de capitales, con liquidez, uno puede prestar sus pesos al 2031 o al 2040 a tasas reales del 9%. Eso en todo el mundo no existe. Cuando hablas con portfolio managers internacionales, o sea, que tienen un portfolio, un mandato que pueden invertir en el país que quieran, en la moneda que quieran, uno le plantea deudas con tasas reales del 4 o el 5% y ya les parecen espectaculares. Bueno, estamos hablando del 9. O sea, son tasas que no se consiguen, son tasas de un mercado que le demanda mucho en términos reales. Es decir, todavía la tasa está alta al menos a mi juicio, lo quiero hacer esa aclaración, y en términos, digamos, comparativos con otros países. Em, Después, dinamización de los vehículos de créditos a los hogares argentinos. Acá probablemente el año que viene estemos más hablando de los fideicomisos financieros. Hoy está teniendo poco lugar, pero a medida que ofrezcan una tasa y liquidez superadoras a lo que son las tasas que ofrece el gobierno, es decir, el Tesoro argentino, probablemente haya mucha más dinamización y se fomente el consumo en ese punto. Y después un viejo anhelo que tengo acá, o sea, de viejo anhelo en el sentido de que me gustaría ver un mercado de capitales con este producto, que son los créditos, o sea, los fideicomisos de hipotecas. En inglés son los mortgage-backed securities. Vean lo poco acostumbrado que estamos acá, que lo tengo que decir en inglés, que es este empaquetado de hipotecas y que se puedan invertir digamos, uno con sus pesos puede invertir en un paquete de personas que van pagando su hipoteca, que eso ofrecería una baja volatilidad y tendría que tener un buen rendimiento para los inversores. Bueno, perdón, el último punto, probablemente a medida que si se mantiene el superávit fiscal y el mercado de créditos tiene que salir a prestar plata a distintos a inversores, digamos, al household argentino, a los hogares argentinos, esto probablemente vaya tomando cada vez más dimensión. Después los cambios normativos en el mercado de capitales, ya estamos, si quieren, en esta 7430, digamos, varias medidas que traban bastante lo que es el flujo de capitales, se vayan levantando. Digamos, lo dejo muy amplio, pero en definitiva lo que trato de referirme es que haya menos trabas para elegir monedas, elegir dónde invertir, digo, en el mismo día se pueden hacer varias cosas. Me estoy refiriendo más que nada a eso. Después, nuevos fondos comunes de inversión, como les digo, la oferta de dólares, digamos, de renta fija internacional. Si quieren, no con el 25% discrecional, sino con todo el portfolio invertible en este tipo de activos, que de vuelta sería muy demandado en Argentina. Ahí hay un hueco muy importante para satisfacer. Y después para las acciones, en general estamos viendo un buen año, una economía desinflándose, con potencial para tener, digamos, crédito y dinamizar algo la actividad. Lógicamente, todavía depende de cómo se lea el resultado electoral a mitad de año. Pero en definitiva ese es el punto. Y después, para los portfolios, estrictamente lo que estamos viendo ahora y para adelante es que no haya, si quieren, milanesa para todos, como me gusta decirle a mí, sino y nos gusta hacer desde acá, de este punto
desde Coenes, soluciones muy individualizadas para cada inversor, es decir, que nos estén comentando estrictamente dónde les aprieta el zapato y cada vez que haya productos que satisfagan con mayor chance de éxito y menor incertidumbre los riesgos que nos plantean. Por ejemplo, este año estuvimos con la cartera que busca batir al CAC, tuvimos algo de demanda de eso. Para adelante estamos viendo bueno, otros índices, otras necesidades, interiorizarnos más con flujos de cajas de empresas, es decir, mucho más individualizada la solución de acuerdo a la necesidad del cliente y del inversor. Y después, ¿qué nos sorprendería? Directamente esto no lo estoy esperando tanto, me sorprendería muy para bien. IPOs, llama mucho la atención que en una economía, un Merval creciendo prácticamente 130% en dólares el último año, con perspectiva positiva para adelante, no haya ningún IPO. Es raro, pero lógicamente necesitas levantar el cepo para que generar más confianza y que las empresas busquen salir a cotizar en bolsa. ETFs de renta fija en dólares, este le asigno muy baja chance también de suceder. De vuelta, es un instrumento que se necesita demasiado, pero entiendo que esa solución se va a canalizar más que nada por la industria de fondos comunes de inversión. Y después el último, que va a depender o que también va habiendo demanda, son estos vehículos de ahorro para el retiro, para las jubilaciones. Desde ahí estamos esperando novedades que también ayuden a despejar un poco ese tema. Falta en Argentina el inversor de larguísimo plazo, es decir, lo que en su momento eran las AFJPs. Falta esos inversores que puedan canalizar el ahorro argentino y lo piensen en para 20, 30 años o cuando se vaya a jubilar esta generación o la siguiente. Eso sería, si quieren, lo que nos sorprendería para este año. Y después, como ideas de diversión, siempre quiero que se lleven algo de acá para ir bajando a los portfolios, más allá de esta visión, que estamos aplicando actualmente en los portfolios. Hoy tenemos mucho de lo que sería, como les mencioné, AL30 en la cartera, en las carteras, que están rindiendo prácticamente lo mismo que el GD35, es decir, la curva de dólares está aplanada. Podemos decirlo de 20 puntos básicos, tómenmelo como que está aplanado esto. Y a partir de ahí, lo que estamos viendo es que de continuar un escenario positivo, que sigue siendo nuestro escenario base de crecimiento y de desinflación, y de acercarnos a lo que serían las emisiones del tesoro en el mercado de capitales. Este gráfico es un ejercicio donde vemos cuál sería la exit yield, es decir, cuál sería la tira actual del bono y cuánto sería la apreciación de capital que implicaría, ¿sí? Y sombreado en verde o en gris, depende del ojo del consumidor, em, vemos cuáles son los escenarios con más probabilidad. Es decir, hoy estamos acá, si baja al 10%, ya si la exit yield es el 10%, para el G35 implica un crecimiento del 4,8, para el L30 del 2,3. Ya si empezamos a expandirnos en rendimiento al 12 o al 14, empezamos a ver caídas. Pero lo que quiero transmitirles es que empieza a ser más atractivo estirar la duración de las carteras en dólares para los que son constructivos con esta cartera. Lógicamente estos dos activos están muy correlacionados, vean que si sube uno, sube el otro, y si baja uno, baja el otro. Lo que vemos es un poco más de upside en términos de la inversión para estos rendimientos. Nico, eso era todo, creo que me pasé, les pido disculpas. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias a todos por participar y por acompañarnos este año en todos los House View locales que estuvimos haciendo. Esperamos que les hayan servido como orientación y como guía para ir moviéndose en los distintos activos financieros. El año que viene, como vimos, tanto de la parte económica como de la parte de inversiones, va a ser un año que probablemente tenga menores resultados nominales en cuanto a lo que sea los retornos, pero esperamos poder acompañarlos y ayudarlos a todos. Gracias Martín y gracias Sergio. Le agradezco a Jota también acá que hoy no participó, pero que estuvo varias veces durante el año.
y les deseo a todos unas muy felices fiestas y que comiencen excelentemente bien el 2025. Bueno, muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias, Martín, Nico. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.